Buenos días, hermanos. Ustedes en este domingo ya 2 de marzo de 2025. Vamos a comenzar un ciclo que debería durar todo este mes. No sé si son 4 o 5 domingos, no me acuerdo. Me parece que marzo es un mes largo, horriblemente largo. Bueno, vamos a tener 5 semanas donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar desde una perspectiva bíblica el tema de las posesiones materiales y desde la misma perspectiva bíblica cómo administrarlos para un concepto muy interesante, que el concepto es honrar a Dios. Honrar a Dios. Ese es el concepto de fondo. Es decir, cómo la administración que yo le doy a mis posesiones materiales me permite finalmente terminar con una vida que honre a Dios. No vamos a hablar de que el diezmo, si es bíblico o no bíblico. No, nosotros vamos a hablar acerca de nuestras posesiones materiales y de que va desde la vivienda que yo dispongo, si la cuido, no la cuido, la ropa que yo dispongo, si la cuido, no la cuido, y las demás cosas que yo pueda tener. Parte incluso desde la Biblia que yo tengo. Si ustedes me ven a mí llegar con una Biblia toda ajada, rota, ¿ustedes qué piensan inmediatamente? Es un descuidado. Que es distinto que sea una Biblia gastada, que ustedes pueden decir, la usa harto, la lee. Pero si ustedes la ven rota, no la cuida. Es decir, lo que Dios le da, Él no lo termina actuando correctamente. Y fíjense que ahí nos vamos a apoyar como primer versículo Romanos 11:36. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué es lo que escribió Pablo a los hermanos de Roma? Y les dijo a él. Y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Perfecto, ahí nomás. Gracias. Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fíjense que en la primera lectura a mí me daba la impresión de que era como algo más, no lo asociaba a aspectos materiales. Eso es lo primero que debo decirles. Ustedes saben que cuando uno dicta la clase termina muchas veces aprendiendo a veces más que los alumnos. Pero me dio otra perspectiva este versículo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No está excluyendo nada, ¿Ya? Y otro concepto es, vamos a escribirlo, tu manejo del dinero refleja lo que eres. O lo que erís, como dicen algunos, pero cuesta mucho entenderlo. Tu manejo del dinero refleja lo que eres. ¿Ya? Bueno, evidentemente todos requerimos ciertos criterios para un adecuado manejo del dinero y las posesiones materiales que Dios nos ha, por así decirlo, prestado durante un tiempo. Porque hasta la gente que no es cristiana sabe que de este mundo, dicen, ¿qué nos llevamos? No nos llevamos nada. Y claro, hay personas que muchas veces, ustedes lo saben, se afanan en tener más y más y más, y de repente no te vas a llevar absolutamente nada, ¿cierto? Y a veces
ustedes pueden ir a la costa y ustedes ven la costa y de repente ven una roca y la miran y el mar la golpea y ustedes piensan, esta roca lleva ahí cientos de años y yo me voy a ir de este mundo y la roca va a seguir ahí tranquilamente. Y después a veces tú puedes sentarte en el living de tu casa y mira todo lo que hay y todo lo que tú consideras valioso. A lo mejor te gusta un determinado mueble, te gusta el juego comedor que tú tienes, lo disfrutas, pero algún día ya no va a ser tuyo. Y alguien más lo va a tomar o lo van a transformar, por último, en leña. Pero también se va a acabar. Entonces, cuando hablamos de criterios, todos tenemos que tener criterios para adecuadamente manejar las cosas que Dios nos ha dado. Y eso es indistinta de nuestra condición. Alguien puede ser soltero, casado, separado, divorciado. Alguien puede ser y va a administrar dinero. Alguien puede ser pobre, no pobre, rico, muy rico, y va a administrar su dinero. Alguien puede ser muy educado, alguien puede ser no educado, pero igual todos administramos distintas cosas, mayor cantidad, menor cantidad, indistinta a nuestra condición. Entonces, imagínense que yo con mucho esfuerzo logré adquirir una vivienda y le doy gracias a Dios porque, oh Dios, te doy gracias porque logré adquirir esta vivienda. Y feliz, este fin de semana digo, los invito a todos a una fiesta en mi casa. Ahí todos me acompañan. Ya, y le damos a la casa y empezamos a salir. El otro fin de semana igual, y todos los fines de semana fiesta, 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 y mientras mucha gente va, portazo, la grifería empieza a soltarse, la luz, entonces todos van a decir, ¿está honrando a Dios con el bien que Él recibió? ¿Qué creen ustedes? No, porque le estoy dando un uso inadecuado. La casa no es para tener fiestas todas las semanas, y aparte de eso, ¿qué va a pasar con los vecinos? Van a terminar diciendo, oye, el vecino fiestero, no hay fin de semana que no esté la casa llena de gente. Y empiezo a enojarme con los vecinos porque a las 2 de la mañana, vecinos, bájenle a la radio que hay mucho ruido. ¿Entienden? Entonces, la pregunta siempre es, ¿estoy honrando a Dios con la administración del bien que Él me ha dado? ¿Se dan cuenta que es una pregunta muy interesante? ¿Estoy honrando a Dios con la ropa que Él me permite tener? ¿Cierto? Porque a lo mejor trabajé mucho este mes, gané 500, tengo a mi señora, mis 2 hijos, y voy y me compro un par de zapatos que valen 300. Que los haya, y ya los hay. Entonces ustedes dirían, yo diría, no, es que yo necesito un par de zapatos. Sí, pero tú ganas 500, gastaste 300 y tu familia ahora está tomando puro té en vez de estar tomando leche de un niño. En otras palabras, están pasando hambre. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que mis criterios de administración de los recursos no son correctos y lo que yo estoy haciendo es, no estoy honrando a Dios porque estoy siendo un dilapidador. Aparte de eso, un inadecuado manejo de los bienes trae tensiones. A veces trae tensiones entre los matrimonios, el uso del dinero, trae tensiones dentro de las familias. Yo he visto peleas innumerables por las herencias. Se murieron los papás, quedaron 3 hijos y hay 2 casas que vender y 2 quieren vender y uno se niega a vender y los hermanos terminan enojados y no se hablan por años. ¿Por qué? Porque estos no quisieron y ahí empieza un verdadero
conflicto. Hay socios que empezaron muy bien y después por la administración del dinero se separaron y dejaron de ser socios y amigos. Entonces, incluso hasta en las congregaciones, algunas congregaciones, hermanos, hay dificultades por cómo se administra el dinero. A veces pasa que llega un hermano que tiene una situación muy buena y dice: hermanos, voy a donar para la congregación 100 millones de pesos. Y todos damos la gracia a Dios, maravilloso. Y resulta que después unos hermanos dicen: hermanos, con los 100 millones propongo que hagamos una ampliación del templo. Y otro hermano: no, yo digo que hay que renovar los baños y las salas para enseñar a los niños. Y se arman dos grupos y los dos grupos terminan enojados, en conflicto, en choque. ¿Por qué? Porque no hay criterios para administrar correctamente el dinero. ¿Ya? Entonces, tener una perspectiva bíblica nos ayuda a ser sabios en las decisiones que nosotros tomemos, con las cuales voy a terminar honrando a Dios. Y es una muy buena pregunta que tú haces. O sea, voy a hacer algo. ¿Honro a Dios con el uso que le voy a dar a esto? ¿O solamente es para mi propio beneficio? Es una muy buena pregunta. Y fíjense que la Biblia tiene muchísimas referencias al tema del dinero. Yo pensaba que habían pocas, no noté el número exacto, pero hay muchas referencias al tema del dinero y hay dos grandes peligros con el manejo del dinero. El primero, puede tener un efecto perverso, nos da a nosotros el dinero una sensación de seguridad, de un bienestar, de placer o poder. Fíjese que el dinero nos puede dar, ¿cierto? Nos puede dar una falsa seguridad, en el sentido de que el problema que hay lo arreglo con plata. Le pago a este, le pago al otro y lo arreglo a otro. Nos puede dar un falso placer, nos puede dar, dije también, falso placer, nos puede dar sensación de poder, de sentirnos riesgos del dinero. Primero, una falsa seguridad, sentirnos que tengo plata. Y si yo tengo plata, estoy bien. ¿Necesito a Dios? ¿Para qué? Si con plata arreglo todo. Me doy los dientes, voy a la mejor clínica y que el doctor me repare los dientes. Chocaron el auto, no hay problema. Compramos otro. Falta comida, marco nomás ahí al Jumbo y que me traigan, pero las mejores carnes, las mejores frutas. ¿Y cómo empiezo a sentirme? Estoy súper bien. No necesito de Dios. Estoy bien. No necesito de Dios. ¿Ya? Se accede a placeres que a veces son temporales y que te pueden llevar por un camino no correcto, y hay gente que por el tener dinero se sienten pero poderosos, superiores a los demás, ¿cierto? Pero todo esto es, recuérdenlo, es frágil y temporal. El dinero se puede acabar en cualquier minuto. Mucha gente en el Chile de los años 70, de los años 1970, tenía mucho dinero, tenía muchos escudos, que era la moneda de esa época. Ahí se rió el hermano, ¿cierto?, Agustín, porque él conoció los escudos, ¿no es cierto? Claro, yo me acuerdo de había un billete de 500 escudos, yo los vi cuando era chico. Muy chico sí, pero yo me acuerdo que estaban los escudos y la gente tenía escudos.
Y se produjo una crisis económica y hacen una devaluación y de repente después de tener 100 millones de escudos equivalían a 10 millones de pesos. Y ya no podías comprar ni acceder a todo lo que tú pensabas por tener esos millones de escudos. Era una ley del gobierno y la persona, el ciudadano común y corriente, ya no puede hacer absolutamente nada. ¿Recuerdan ustedes el caso de Argentina cuando crearon el famoso corralito? Que la gente tenía dinero en los bancos, pero no lo podía retirar. Y si no lo puedes retirar, ¿de qué te sirve? Absolutamente de nada. Hay gente que está orgullosa porque miren, en este terreno construimos 5 casas. Voy a vivir en una y voy a arrendar las 4. Estoy impecable. Y se produce un incendio y se llevaron las 5 casas. Y después termino viviendo ¿a dónde? De allegado en una pieza con un familiar. Se acabó. Entonces, efectivamente es temporal y es frágil. Eso es los atractivos del dinero son aquí y ahora. Por eso para millones de personas, el dinero es un ídolo. Y al ser un ídolo, eso valora determina lo que nosotros valoramos y la forma en cómo yo me relaciono con los demás. Y el segundo, el manejo del dinero. El manejo del dinero revela el estado de mi. ¿Cuál es el estado de mi corazón? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 12:34? ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 12:34? Mateo 12:34, Jesús dijo, vamos a hacerlo, léelo por favor. Dice Mateo 12:34. Sí. Y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo conocí una persona que a mí me cansaba hablar con ella y de hecho trataba de evitar de hablar con ella porque, bueno, ustedes saben que yo trabajo en un banco, entonces esta persona siempre que me veía, lo primero que me preguntaba, Carlos, ¿cuánto está dando de interés el banco? No sé, le digo yo, porque yo no estoy todo el día preocupado de eso. No, es que yo tengo unos dineros, los quiero invertir. Y lo único que me hablaba, la media hora que estábamos, era de plata, dinero, cómo poder hacer para tener más dinero. La primera vez no me sorprendió, pero después, cada vez que no me veía, en alguna interacción, la pregunta era siempre lo mismo, ¿cómo estaba la tasa de interés? No, está buena, le decía yo, está el 0,6%. Ah, qué bueno, me decía, porque eso voy a ganar más plata. Y usted sabe que yo necesito, porque dinero, dinero, dinero. Es decir, si ustedes le escuchaban, ustedes me dirían, ¿quién es lo que había en su corazón? Solamente, ¿quién era su ídolo? El dinero. El dinero. Y no era una mala persona, no era una mala persona. ¿Ya? Pero me acuerdo una vez que su hijo estaba de cumpleaños y nos invitó a comer unos completos y tenía buena situación. Y cuando llegamos, los completos eran con pan de marraqueta. Y yo lo encontré, pero no, es que me dijo, ¿para qué vamos a gastar tanto en comprar pan especial? No podemos comer con estos plan de marraqueta nomás. Ah, ya le dije, bueno, igual lo disfrutamos, pero para mí me quedó marcado que en eso estaba
ahorrando, según ella, en celebrar a su hijo. Y ahí yo me convencí ya de que su Dios era el dinero. ¿Y qué hacen ustedes cuando una persona de lo único que habla es plata? ¿Se acercan? O se empiezan lentamente a... Muy desagradable hablar con esta persona. Así que cuídense de no ser así, ¿ya? Es feo eso, ¿no es cierto? Entonces, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás agradecido de Dios, vas a terminar hablando de qué? De la forma en que Dios te ha bendecido, ¿cierto? ¿Sabes qué? Me pasó tal cosa y Dios me ayudó de tal manera, me respondió de tal forma, ¿ya? Ahora, muchas veces hay personas que en su corazón hay orgullo y compran cosas simplemente para ostentar. ¿Le gusta, hermano, este reloj? Yo me acuerdo que yo tuve un señor que trabajábamos. Él estaba obsesionado con los relojes. Y en cuanto te veía, lo primero que hacía era miraba qué reloj tú estabas usando. Y me acuerdo que miró un reloj mío. Ya, sí, está bonito. Listo. O sea, el reloj que yo usaba para él era común y corriente. ¿Qué hice yo entonces? Boté el que tenía y fui corriendo a comprarme uno más caro. No, seguí con el mismo reloj, no más. No estaba ni ahí con esa tontería. ¿Y sabes por qué? Yo le voy a contar una anécdota muy breve. Así, súper breve, que me muestra mi madurez. Yo trabajaba y había una marca de relojes que me encantaba y pasaba por una joyería y tenían el reloj, era precioso, el reloj precioso, me encantaba, lo miraba. Junté plata y me lo compré. Y en mi soberbia, ¿sabes lo que dije? Con este reloj me van a sepultar. Tenía, no sé, como 35 años. Con este reloj me van a sepultar, este va a ser eterno. Antes de 6 meses entraron a la casa a robar y se llevaron la directiva. El reloj. Y después, como a los 2 días, me llegaron a mi mente esas palabras y yo dije, Dios mío, qué soberbia más grande la mía. Me di cuenta de que había sido soberbio al decir esas palabras. Me arrepentí de eso. Bueno, el Señor después me bendijo, me llegaron 2 relojes de regalo bien simpáticos, pero ya no era lo mismo, ya era solamente una cosa. Pero yo me di cuenta de que había sido soberbio en ese sentido del reloj. Entonces muchas veces, claro, podemos ser soberbios cuando queremos ostentar ciertas cosas. Y lamentablemente hay gente que en los círculos que se mueve, tú tienes que usar una camisa de determinada marca, un pantalón de determinada marca, el cinturón de marca, y te quedan mirando. ¿Por qué? Porque sus valores están en función de lo que tú andas ostentando. Pero el reloj de 10.000 pesos marca la misma hora que un reloj que vale 100.000, ¿cierto? Tu vida no está en eso que tú tienes, ¿ya? Ahora, tú puedes ostentar o puedes caer en el otro lado, pasar a ser un avaro, que por tener más llegas al supermercado, tienes que comprarle leche a tus hijos y la leche que te recomendaron vale 1.200, pero hay una alternativa que vale 800 pesos. Me compro la de 800 y me ahorro 400. ¿Se dan cuenta? Entonces mucha gente, por avaro, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a mezquindar con sus propias familias. Yo siempre me acordaba un versículo y se los comento cuando Dios le habla a su pueblo: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es leche y miel? Y hay gente que al fin de semana, desesperada por comprar la botellita de whisky, los buenos cigarros, y se gastan lo que no tienen
en eso. Y para la familia, no, margarina y te apuro nomás. Yo la entendí esa perspectiva, Entonces, o puedes tener dinero y ostentar, o puedes convertirte en un avaro que puedes privar a tu familia, ¿ya? Incluso puedes comprar cosas que ni siquiera necesitas. ¿Y por qué lo compraste? Es que estaba en oferta. ¿Y para qué lo vas a ocupar? No sé, pero estaba barato. Yo he conocido gente que ha comprado cosas así, cuya única obsesión era que había que comprar para Navidad un ciervo que se colocaba en el techo y valía no sé cuánto, se lo compró. Oye, pero lo vas a ocupar 4 días al año y en realidad es caro y pudiste comprar otras cosas. Es que quería comprarlo, ¿ya? Entonces, si soy egoísta, termino siendo poco generoso. Vamos a ver 2 ejemplos que nos van a ayudar a esto. 2 ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a esto. ¿Están muy aburridos, no? ¿No? Ya. A este hombre lo conocen todos. Su historia está en 19, del 1 al 10. Sin buscarla, Zaqueo, la historia de Zaqueo. 3 cosas de Zaqueo, ¿eh? 3 cosas que ustedes se acuerdan de Zaqueo. Era pequeño, ¿ya? Era chiquitito, pequeño. Bajo, primero, muy bien. Segunda cosa, cobrador de impuestos. Muy bien, hermano Agustín, cobrador de impuestos. O sea, era un publicano. ¿Cierto? La tercera cosa que se acuerdan de él, era chico, cobrador de impuestos y... ¿Qué? Ya, curioso. Se subió a un árbol para ver a Jesús. Y finalmente, ya. Entonces vamos a colocar aquí el tercero. Tiene un encuentro personal con Jesús. Era un cobrador de impuestos, era un tipo rico, tenía mucho dinero, ¿cierto? La historia ahí de Lucas nos relata que supieron que venía Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús y él tenía la multitud y ese es un problema que tienen algunos. Yo no tengo ese problema, yo no tengo ese problema con el 1,80 m, pero claro, él era bajito, ¿ya? Y como no podía, ¿qué es lo que hizo? La historia nos cuenta que va y se sube a un árbol, era fuerte su necesidad de conocer a Jesús y ahí lo estaba viendo y Jesús le dice, se dirige directamente a él: Zaqueo, bájate porque voy a ir a tu casa. ¡Wow! Y eso sí que fue novedoso. ¿Por qué? Para los judíos, los cobradores de impuestos, los publicanos eran despreciables. Los odiaban. ¿Por qué? Porque los romanos decían, hay que juntar tanto, y el publicano aprovechaba de tirar sus manitos y cobraba más y se quedaba con una parte. Entonces se quedaban con dinero mal habido. Entonces la gente los despreciaba porque servían a los romanos y más encima porque hacían dinero de una forma bien fea al robarle a la misma gente de su pueblo. Era un hombre rico. Finalmente él tiene un encuentro personal con Jesús, ¿cierto? Ahora estamos en Lucas 19. Lucas 19. Ya, estoy por llegar. Llegué. Jesús y Zaqueo. Por eso cuando Jesús va a la casa de este Zaqueo lo critican, porque dicen, entró a la casa de un pecador, ¿ya? Publicano, rico, sinvergüenza, igual pecador. Pero Jesús simplemente vio a un hombre que tenía una profunda necesidad.
Y dice que le recibió gozoso y conversó con él. No sabemos el tenor de la conversación. Y finalmente en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, Zaqueo tenía una visión del dinero en la vida. ¿Cuál era? Obtener más. Pero no le satisfacía. Había algo en él que estaba vacío. Finalmente tiene un encuentro con Jesús, y cuando conoce a Jesús, cambia su perspectiva del manejo de los bienes materiales que él tenía. Y ya no le importaba, porque si él hubiese sido un hombre que escuchó a Jesús y que no quiso escuchar su mensaje, habría dicho: qué bueno, pero yo mantengo todas estas posesiones materiales que tengo. Yo no estoy diciendo que quien conozca al Señor Jesús automáticamente tiene que dar la mitad de sus bienes a los pobres. No, lo que yo le estoy diciendo es que Zaqueo, antes de conocer a Jesús, su corazón, ¿dónde estaba? En el dinero. Y cuando conoce a Jesús, se da cuenta de que el dinero no es lo más importante. ¿Y qué es lo que decide hacer? Él dice: voy a tomar esto y lo voy a repartir entre los pobres. Cambia su perspectiva del manejo del dinero, ¿ya? Cambia su relación con ellos. Entonces, evidentemente, cuando una persona conoce a Jesús, cambia su relación laboral, porque hay personas que son terribles, son difíciles, son complicados, son jodidos, no los quiere nadie. Pero cuando conocen a Jesús, se dan cuenta que no deben ser así y se transforman en unas personas muy agradables. Cambia la relación familiar, cambia la relación con las posesiones materiales. Es decir, un encuentro con Jesús cambia evidentemente el enfoque de la vida, y no es solamente desde lo material, sino que las relaciones que yo tengo con mi familia, mis relaciones laborales, pueden ser las relaciones educacionales, ¿ya? Es decir, nosotros podríamos decir que el manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa en mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el Señor o en el dinero? ¿Se van dando cuenta? Cuando Zaqueo conoce a Jesús, cambia su forma de ver los bienes materiales que él tenía. La segunda está en Mateo 19, del 16 al 26, también conocida por todos ustedes. Mateo 19, 16 al 26. Sí, señor. Sí, señor. Ahí tenemos en Mateo 19 que tenemos al joven rico, ¿cierto? El joven rico. Y le hace una pregunta: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya parte equivocado, ¿cierto? Porque él estaba pensando que la vida eterna, ¿cómo se conseguía? Se conseguía por lo que él podía hacer. Y la vida eterna, ¿cierto? La salvación no se obtiene por lo que yo pueda hacer, sino que por lo que Dios hace. Y yo solamente tengo que aceptar el regalo que Dios me da. Pero este joven está equivocado, ¿no es cierto? ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Se produce el diálogo con Jesús. Entonces Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, estas cosas. Y él le dice: desde cabro chico, desde lo más pequeño, siempre lo he hecho. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y aquí Jesús, que conocía su corazón, le dice:
anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Y ahí el joven rico tomó la peor decisión de su vida. ¿Por qué? Porque él simplemente dice ahí que se fue triste, se dio vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, ¿dónde estaba el corazón del joven rico? En las posesiones materiales, en el dinero, en las casas, en las tierras, ¿cierto? Lo que él tenía. Y ahí tiene que tener cuidado, Jesús no está diciendo que hay que vender todo lo que tenemos y entregarlo a los pobres. Eso para Jesús, eso habría sido una gota de agua en el desierto, porque la pobreza del mundo no se va a acabar, porque yo voy y vendo lo que yo tengo en mis posesiones y las reparto. No le alcanza ni a 2 ni a 3 personas y ya estamos todos pobres. Sino que la clave está cuando él le dice, vende todo eso, y termina diciéndole, y ven y sigue. O sea, eso es lo que le dice, ¿qué es lo que te falta? Seguirme. Eso es lo que te falta. ¿Ya? Pero este joven estaba concentrado simplemente ¿en qué? En el dinero. Ahí estaba su corazón. Ahí estaba su corazón. ¿Ya? Prefirió el dinero al señorío de Cristo. Estaba atrapado por las cosas materiales. ¿Quién era su ídolo? El dinero. El dinero. ¿Ya? Entonces, otra vez volvemos a ver cómo el manejo de lo material, cómo el manejo del dinero refleja lo que eres. Entonces, los dos eran iguales. Zaqueo y el joven rico estaban preocupados del dinero. Ese era su ídolo. Zaqueo tiene la opción de encontrarse con Jesús y cambia. Acepta a Jesús, dice que ahí estaba gozoso y deja esas cosas. Más el joven rico, lamentablemente para él, decidió estar concentrado en eso. ¿Ya? Ahora, hoy en día hay dos cosas que nos afectan. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a dejar fuera estos dos ejemplos. Y hay dos cosas que hoy día están muy fuertes y que son hoy, por así decirlo, hoy en día prevalece la avaricia y el materialismo. Son dos cosas que están muy fuertes, muy fuertes. Y fíjense que la palabra de Dios es bien específica. Cuando yo voy a Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice ahí, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, lo que ahí nos está diciendo la palabra es, en otras palabras, ¿en quién confías? ¿En tus posesiones materiales o en el Señor? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí la palabra nos dice claramente que el Señor condena la avaricia. Está diciendo, ser avaro es malo. Ser avaro es malo. Y mucha gente dice, no, que yo tengo que tener por si acaso más adelante hay un problema. Pero la misma palabra dice
que el Señor nos está diciendo que no te voy a desamparar ni te voy a dejar abandonado. ¿Ya? Entonces, los avaros son personas que siempre quieren tener más de lo que ya tienen. Y eso es una demostración de poca confianza en Dios. Es decir, nosotros tendríamos que siempre estar diciendo, Dios proveerá. Y yo estoy segurísimo de que si les preguntara a ustedes, todos podrían decir efectivamente, sí, he pasado alguna dificultad, pero el Señor ha proveído. Ha proveído, ¿cierto? Ha proveído. En ninguna parte de la palabra dice que Dios quiere que todos nosotros seamos ricos materiales. No dice. Y lamentablemente hoy en día existe también este tema del materialismo que se manifiesta en que hay que tener el mejor celular posible. En lo personal yo encuentro una locura andar con un aparato que vale 1.600.000 pesos y que hace exactamente lo mismo que uno que vale 200.000 pesos, sirven para hablar. No, pero es que el celular hoy día es otra cosa, pero lamentablemente muchos piensan que les da estatus, ¿cierto? Si yo voy a comprarme ropa, tiene que ser ropa que demuestre lo que yo soy. No es necesario. Incluso algunos piensan que es necesario hasta cambiar de señora. ¿Cierto? Se rió el hermano Marcos, capaz que lo esté pensando. No lo piense. Cambia una de 60 por dos de 30, podría decir yo, ¿no es cierto? Pero es un absurdo, ¿verdad? Que se está riendo ahí. ¿Qué pasa? Señor, no. Es una tontería, pero hay personas que lo hacen. Ustedes me van a decir, hoy día ustedes conversan con chicos de 30, 35, no. Yo me proyecto unos 10 años con mi pareja, te dicen, y después, si no anda la cosa, cada uno por su lado, y eso trae. Hijos, no me interesa, son muy caros. O sea, ¿qué es lo que hay en ellos? Simplemente materialismo. ¿Ya? Y lamentablemente hay una tendencia de este materialismo que se insertó dentro del mundo evangélico falsamente y está llamado en lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Pero que si ustedes van y escuchan, lo único que van a hablar es de dinero, y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que el falso pastor que está delante, lo único que quiere es que la gente le traiga dineros, porque él los administra y en el fondo resulta después que, como muestran unos chistes, el pastor llegando al templo en un auto pero maravilloso y los hermanos llegando al templo apretujado en una micro o caminando. Así el mundo se ríe. Entonces este falso evangelio, porque es una falsedad absoluta, lo único que hace es ser otra tendencia de este materialismo que estaba acá. Jesús nos refresca. Si ustedes van a Lucas 12:15, Jesús nos refresca y nos dice ahí, mirad, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Yo sé que aquí no hay avaros, así que estamos todos tranquilos. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee.
Eso le está diciendo Jesús a los que lo están escuchando en ese minuto. Entonces, si yo lo hubiera estado escuchando, ya con eso ya captó mi atención. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces en qué consiste la vida? Entonces Jesús le refuerza esto con una parábola y les dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Muy interesante eso. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es lo que les comentaba al principio. Tú puedes tener muchas posesiones materiales, pero finalmente terminan siendo de otros. A veces uno quisiera que es de nuestra familia. Pero cuando el hombre está centrado en las posesiones materiales, para Dios es un necio. Y necio es una palabra fuerte. Hoy día no la ocupamos mucho, no se ocupa mucho una necedad, nosotros decimos una necedad. O sea, ¿quién dice necedades? Un necio. Pero Dios considera esta persona para un necio. Y nosotros hemos sido creados para tener una relación con nuestro Creador, con Dios, no para andar acumulando riquezas y bienes, ¿ya? No para andar acumulando riquezas y bienes. Y el apóstol Pablo escribió palabras muy sabias. Por favor, váyanse ahora conmigo ahí al libro de Romanos. Ahí está, Romanos 8. ...29, 30... dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que estos llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, la mayor bendición del hombre no es tener bienes materiales. A Dios no le interesa la cantidad de bienes materiales que tú puedas tener, ¿cierto? Porque Dios nos conoce y sabe lo perfecto que somos. ¿Quién de ustedes le pasaría las llaves de un vehículo a un niño de 8 años para que conduzca? Todos me dirían, no, ¿no es cierto? No corresponde. No va a saber conducir, no va a saber qué hacer y va a terminar causando un desastre. Entonces, si Dios nos conoce muchas veces no nos va a dar lo que nosotros no podemos manejar, no podemos conducir. Se cuenta la historia de un hermano, que fue verdad, lamentablemente, que le pedía a Dios tener un vehículo. Señor, bendíceme con un vehículo, yo trabajo todos los días de la semana y los días domingos me gustaría venir a la congregación con mi familia en el vehículo, sería bueno. En invierno, cuando llueve, es complicado, bendíceme con un vehículo. Y finalmente Dios se lo concedió.
El primer domingo el hermano llegó feliz con su vehículo al día domingo al templo, estaba feliz, todos se alegraron de la bendición que le había dado. Al otro domingo el hermano no vino. Y le preguntaron, hermano, ¿por qué no viniste a alabar a Dios el domingo pasado? No, hermano, es que compré el vehículo, entonces aproveché el día domingo, que es mi día de descanso, para llevar a mi familia a la playa, y los llevé a la playa y nos fuimos todos para allá. Ah, qué bueno, pero no te olvides del Señor, que Él te lo dio. No, si este domingo voy a venir, El otro domingo tampoco vino. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que aprovechamos el vehículo, fuimos a visitar a unos familiares que estaban lejos. Ya hacían 2 domingos que no había venido. El otro domingo tampoco vino porque es que aproveché de ir al campo porque hacía años que no iba. Y lentamente empezó a olvidarse de quien le había dado ese bien. Ahí terminó la historia. Yo le podría agregar, decirle después del domingo 8, pero eso sería mentir porque no sé si eso realmente ocurrió. Pero ¿qué ocurrió? Que él no supo administrar correctamente la bendición que Dios le había dado. ¿Ya? Entonces, lo más importante que Dios quiere con nosotros es que en cada uno de nosotros se forme el carácter de Cristo. Se forme el carácter de Cristo. Para Dios, lo más importante no es lo que tengo, sino lo que eres. Y Dios constantemente me está enseñando que yo tengo que aprender a depender de Él. Si yo pienso que mi vida está en función de lo que yo tengo y de las posesiones materiales, Dios está constantemente en su palabra diciéndome, no te equivoques. Si tú crees que la vida son tus posesiones materiales, eres un necio, ¿cierto? Lo que yo quiero, dice Dios, es que en ti esté el carácter de Jesús, y que tú aprendas a depender constantemente de mí. Vamos a dejar ese concepto, honrar a Dios, y la pregunta que nos vamos a hacer es, la voy a responder, ¿para qué vives en realidad? ¿Para qué vives en realidad? Y si Dios lo permite, esta pregunta la vamos a empezar a desarrollar el próximo domingo, si Dios así nos lo permite.